Mabel Thornton estaba de pie frente al espejo del amplio vestidor de su ático del Upper East Side y se ajustaba distraídamente el pasador esmeralda del pelo. Era el pasador que Thatcher le había regalado en su tercer aniversario de boda, cuando aún intentaba sorprenderla. Hoy lo había elegido deliberadamente, como recordatorio de que su matrimonio había sido diferente. El timbre de su teléfono móvil la sacó de su ensueño. S.R.A. Thornton, Ringwood del concesionario. Su coche está listo y todo el papeleo en orden. Mabel sonrió por primera vez en todo el día. Estupendo, estaré allí en 30 minutos. Echó un último vistazo a su reflejo. A sus 36 años, Mabel seguía teniendo una figura esbelta, y su pelo de alas de cuervo contrastaba con el inusual tono de sus ojos azul grisáceo. Aquellos ojos, como Thatcher había dicho a menudo al principio de su relación, parecían hechos de fragmentos de hielo polar. Durante los últimos 5 años, Mabel había trabajado como arquitecta jefe en su pequeño estudio. Hacía una semana había firmado un contrato para diseñar un nuevo centro cultural, el mayor encargo de su carrera. El Aston Martin de $230,000 no era mera felicidad, sino un símbolo de su éxito profesional. Abajo, Edward, el portero, ya había pedido un taxi para ella. «Está usted preciosa, señora Thornton», sonrió el hombre mayor. «Gracias, Edward. Va a ser un gran día». En el concesionario la recibieron como a una invitada de honor. El gerente, un hombre alto con la barba perfectamente recortada, la acompañó personalmente hasta el coche nuevo. Su Aston Martin DB12, plateado metalizado con interior personalizado, tal y como lo había pedido. Mabel recorrió el coche despacio, pasando los dedos por el frío metal. El coche era una obra de arte. Líneas elegantes, potencia oculta bajo un diseño impecable. «¿Me permite?», preguntó señalando el asiento del conductor. «Por supuesto, es tu coche». El asiento de cuero acogió su cuerpo como un viejo amigo. Mabel apoyó las manos en el volante e inhaló profundamente el olor del nuevo interior. 10 años atrás había llegado a Nueva York desde un pequeño pueblo de Arizona con el simple sueño de convertirse en arquitecta. Hoy sentía que por fin había conseguido aquello por lo que tanto había luchado. Volver a casa en su nuevo coche fue como volar. El suave rumor del motor, la obediencia del volante, la sensación de control sobre tanta potencia, todo la llenaba de orgullo. Thatcher tenía que estar en casa a las 6, y Mabel planeaba sorprenderle con un coche nuevo. Aparcó el Aston Martin en su sitio en el garaje subterráneo y subió al ático a preparar la cena. Thatcher, sin embargo, regresó antes de lo habitual. Cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse, el reloj marcaba solo las 4. «¿Thatcher?», exclamó sorprendida al salir de la cocina. «Hoy llegas temprano». Su marido, un hombre alto de rasgos afilados, casi angulosos, dejó su maletín en el sofá de cuero italiano. «Se han cancelado 2 reuniones», respondió secamente, aflojándose la corbata. «¿Qué es ese coche en tu plaza de aparcamiento?». Mabel sonrió, anticipándose a su reacción. «Es mi nuevo Aston Martin. Lo compré para celebrar el contrato del centro cultural». Thatcher se quedó helado. «¿Te has comprado un Aston Martin sin hablarlo conmigo?». «Utilicé mi propio dinero», le recordó Mabel. «De los 3 últimos proyectos. Acordamos que mis ingresos profesionales quedarían a mi disposición». «200,000 por un coche no es una compra pequeña, Mabel». «230, en realidad», corrigió ella, «y creo que me lo merezco». El rostro de Thatcher se contorsionó. En 12 años de matrimonio, Mabel había aprendido a reconocer los signos de su irritación, los labios apretados, el leve tique en la comisura del ojo derecho, los hombros tensos. ¿De verdad necesitas tirar tanto dinero para demostrarte algo a ti misma? No me estoy demostrando nada. Solo me recompenso por años de duro trabajo. Thatcher se acercó a la barra y se sirvió un whisky. ¿Sabes lo que no entiendo?, dijo después de un sorbo.
Vivías en un agujero donde tus padres apenas podían llegar a fin de mes. Te di todo esto, rodeó el lujoso ático, y sigues actuando como si tuvieras que compensarlo. Sus palabras fueron más duras de lo que hubiera imaginado. Durante los primeros años de su matrimonio, Thatcher había apoyado su carrera, pero desde que ella había montado su propio estudio y había empezado a ganar sumas comparables a las de él, su relación había cambiado. ¿Tienes las llaves?, preguntó de repente. ¿Qué? Las llaves del coche. Quiero echar un vistazo. Mabel sacó a regañadientes un llavero nuevo del bolso. Podemos bajar juntos, te enseñaré. Pero Thatcher ya le había arrebatado las llaves de la mano. Lo veré yo misma. Algo en su voz la hizo desconfiar. «Thatcher, ¿qué vas a hacer?». Él no contestó, dirigiéndose a la salida. «Thatcher». Mabel corrió tras él, pero ya había cerrado la puerta. Salió corriendo del piso, pero el ascensor ya había empezado a bajar. Mabel corrió hacia las escaleras, saltando los escalones, pero se dio cuenta de que no llegaría a tiempo. Cuando llegó al garaje, solo vio la plaza vacía donde había aparcado su nuevo Aston Martin. Furiosa, marcó el número de su marido, pero el teléfono ya estaba fuera de cobertura. De vuelta en el ático, Mabel se fijó en el portapapeles de Thatcher sobre la mesita. Rara vez olvidaba sus cosas. Era extraño que hoy se hubiera dejado olvidado el aparato. En ese momento, la pantalla de la tableta se iluminó con un mensaje entrante. Mabel no quiso leerlo, pero el nombre del remitente le llamó la atención. Brianna K. apareció en la pantalla. El texto del mensaje era visible incluso sin desbloquearlo. Esperándote esta noche, guapo. Espero que se te haya ocurrido una excusa plausible para tu reina de hielo. Mabel se quedó helada. Una fría rabia surgía en su interior, desplazando todo lo demás. Brianna, entonces. ¿Cuántas habían venido antes que ella? Desbloqueó la tableta. La contraseña era el cumpleaños de Thatcher, como era de esperar. Los chats con Brianna Cage contenían no solo mensajes, sino fotos que dejaban poco lugar a dudas. A juzgar por las fechas, la aventura había durado ya 3 meses. Mabel se hundió lentamente en su silla. 12 años de matrimonio, innumerables concesiones, devoluciones tardías perdonadas y viajes de negocios que ella nunca había comprobado. Thatcher acababa de robarle el coche para irse con su amante. Un sabor metálico apareció en su lengua. Se mordió el labio hasta que le sangró. Con manos temblorosas, Mabel cogió el teléfono y encontró un contacto al que hacía tiempo que no llamaba. Clayton apareció en la pantalla. Clay, dijo cuando su hermano contestó. Necesito tu ayuda, en serio. ¿Mabel? ¿Qué te ocurre? La voz de Clayton sonaba tensa. Su hermana rara vez lo llamaba en plena jornada laboral, sobre todo con ese tono. Thatcher me ha robado el coche nuevo y se ha ido a ver a su amante, dijo Mabel de un tirón, como si temiera no poder terminar la frase. Hubo una pausa en el auricular. ¿Estás segura?, preguntó por fin Clayton. Me arrebató literalmente las llaves de las manos y se marchó. Y entonces vi la correspondencia en su tableta que había olvidado. Pruebas completas, fotos, mensajes, fechas de reuniones. Esta aventura ha durado 3 meses. Se oyó un fuerte suspiro al otro lado de la línea. ¿Debería venir? Puedo salir del turno. No, lo detuvo Mabel. Ahora no. Necesito otra ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Clayton se mostró receloso. Mabel se mordió el labio preguntándose si estaba haciendo lo correcto, pero la rabia y el resentimiento pudieron más que sus dudas. El coche está registrado a mi nombre. Técnicamente, acaba de robarme el coche. Clayton Featherstone, detective de narcóticos de la policía de Nueva York, comprendió al instante lo que quería decir su hermana. Mabel, no puedo ficharlo por robo de coche. Estáis casados, tenéis bienes en común. El coche fue comprado con mi propio dinero y los papeles están a mi nombre. Tenemos un acuerdo de separación, Clay. ¿Te acuerdas? Tú fuiste quien me dijo que consiguiera uno.
Volvió a hacerse el silencio. «Ven a comisaría», dijo por fin Clayton. «Hablaré contigo en persona». Mabel llegó a la comisaría de la calle 114 40 minutos más tarde. A pesar de lo tarde que era, el edificio bullía como una colmena. Agentes de policía que se movían de un escritorio a otro con expedientes, teléfonos que sonaban sin parar, alguien que discutía en voz alta en un rincón de la sala. Clayton la esperaba en la entrada, alto y esbelto, con el mismo tono de ojos azul grisáceo que su hermana. A diferencia de la grácil Mabel, Clayton era ancho de hombros, con la mandíbula cuadrada y un rizo corto de pelo rubio. «Vamos a la sala de reuniones», invitó, rodeando con el brazo los hombros de su hermana. Cuando se quedaron solos, Clayton miró a Mabel con atención. «Cuéntamelo todo desde el principio». Mabel describió la compra del Aston Martin, la reacción de Thatcher, su repentina marcha y la correspondencia que había descubierto. «¿Modelo y matrícula?», preguntó Clayton, tomando notas en su cuaderno. «Aston Martin DB12, plateado metalizado, matrícula JRT 78892». Clayton anotó la información y dejó el bolígrafo a un lado. «Ahora dime, ¿qué quieres realmente? Porque te conozco, Mabel. No se trata solo del coche». Mabel cruzó los brazos sobre el pecho y miró hacia otro lado. «¿Recuerdas cuando tenía 18 años y ese tipo, Derek, me engañó con mi compañera de piso? Lo encontraste y lo asustaste tanto que se cambió de universidad». «Mabel, y hace un año, cuando empecé a sospechar que Thatcher me engañaba, me dijiste que tenía que reunir pruebas antes de presentar cargos. Y tenías razón. Me equivoqué entonces, pero ahora no. Ahora tengo pruebas». Clayton se pasó la mano por la cara. «Nunca me habías dicho que sospechabas de él, porque no quería que odiaras a mi marido. Pero ahora quieres que lo arreste». Clayton enarcó una ceja. «No que lo arreste, solo darle una lección, lo suficiente para que se dé cuenta de que no puede tratarme así». Clayton guardó silencio unos segundos y luego asintió a sus pensamientos. «Dime sinceramente, hermanita, ¿es la primera vez que me engaña?» Mabel bajó los ojos. «No. Hace 2 años encontré pintalabios en su camisa. Juraba que era por chocar accidentalmente con una compañera en el ascensor. Le creí, o me convencí a mí misma para creerlo. ¿Y después?» Luego estaban las extrañas llamadas que solo contestaba en la otra habitación, regresos tardíos del trabajo, viajes de negocios que se alargaban sin explicación. Sonrió Mabel con amargura. «Un conjunto clásico, ¿eh?» Clayton negó con la cabeza. «¿Por qué te quedaste con él?» Mabel siempre se hacía la misma pregunta. ¿Por qué? El amor se había enfriado hacía años, convirtiéndose en una cómoda costumbre. Tal vez fuera miedo a la soledad o falta de voluntad para admitir la derrota. «Antes nos queríamos», respondía con sencillez, «y después se hizo difícil separar nuestras vidas». Clayton recordaba muy bien cómo había sido Thatcher cuando Mabel y él se conocieron. Un exitoso y ambicioso graduado de la Escuela de Negocios Wharton. Había cortejado a su hermana maravillosamente, mostrando lo mejor de Nueva York. Mabel acababa de mudarse de Arizona por aquel entonces, y las luces de la gran ciudad la deslumbraron. Clayton se alegró de que su hermana hubiera encontrado un punto de apoyo en su nueva vida, aunque percibió algo de falta de sinceridad en Thatcher. Sin embargo, se contuvo. No quería estropear la felicidad de Mabel. Sus padres habían muerto en un accidente de tráfico cuando Mabel tenía 15 años y Clayton 19. Él ya estaba en la academia de policía y se había hecho cargo del cuidado de su hermana, pagándole la universidad con su beca y trabajos a tiempo parcial. Mabel era lo único que le quedaba. Verla infeliz le superaba. «De acuerdo», dijo por fin. «Tengo una idea, pero voy a necesitar la ayuda de mis colegas». Mabel lo miró esperanzada. «¿Puedes encontrar el coche?» «Mejor aún. Pondré una orden de búsqueda y captura sobre el Aston Martin y su marido. No para detenerlos, solo para identificarlos. Creo que podemos organizar algo en uno de los puntos de control,
como la salida del puente George Washington. ¿Y si toma otro camino? Tiene un auto nuevo, es llamativo. Pondré una orden de búsqueda, dijo Clayton. ¿Qué piensas hacer si lo detenemos? Mabel dudó. Quiero que sienta las consecuencias, que no se vaya a casa con una disculpa y un ramo de flores como la última vez. Podemos detenerlo por tráfico de drogas, dijo Clayton lentamente. Eso requeriría una causa probable, pero puedo decirte que recibí una llamada anónima. Combinada con una comprobación del título del vehículo, eso debería darnos la oportunidad de retenerlo durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta 72 horas, si no se presentan cargos. Los ojos de Mabel se abrieron de par en par. ¿3 días? Si eso es lo que realmente quieres, asintió Clayton. Pero piénsalo bien, esto es serio, Mabel, y va completamente en contra de la ley. Me robó el coche y se lo llevó a su amante, dijo Mabel con firmeza. Yo también creo que eso es bastante serio. Clayton suspiró y salió de la habitación, dejando sola a su hermana. Regresó 15 minutos más tarde, no solo, sino con 2 policías. Un hombre afroamericano bajo y fornido vestido de uniforme y una mujer delgada vestida de paisano. Mabel, estos son el agente Roberts y el detective Méndez. Van a ayudarnos. Los policías la saludaron con la cabeza y Clayton continuó. Hemos puesto una orden de búsqueda. No es fácil no ver un Aston Martin plateado entre el tráfico. En cuanto lo vean, Roberts hará una primera comprobación de identidad. Y yo, dijo Méndez, me encargaré del registro de drogas. Tengo suficiente experiencia para hacer el procedimiento tan largo y detallado. Mabel vio que la detective miraba a Clayton. Estaba claro que había algún contacto personal entre ellos. Quizá Clay le debía algo, ¿o era al revés? No podemos garantizar que se quede las 72 horas, advirtió Clayton. Si llama a un abogado, el juicio podría ir más rápido. Thatcher es demasiado orgulloso para llamar a un abogado de inmediato. Mabel negó con la cabeza. Intentará salir por su propio pie sin que nadie se entere. De acuerdo, pero tienes que entender otra cosa, dijo Clayton con seriedad. En cuanto salga se pondrá furioso. ¿Estás preparada para eso? Mabel dudó un momento. Thatcher nunca había sido agresivo físicamente, pero su fría furia podía ser aterradora. Ahora mismo, sin embargo, abrumada por su propia ira y resentimiento, estaba dispuesta a todo. Sí, quiero que entienda lo que ha pasado. Quiero que experimente la humillación que estoy sintiendo ahora mismo. Clayton asintió y se volvió hacia sus colegas. Ejecutar. El agente Roberts se marchó inmediatamente y el detective Méndez se quedó para confirmar los detalles. Unos minutos después, Mabel y Clayton volvieron a quedarse solos. ¿Y ahora qué?, preguntó Mabel. Ahora vete a casa y espera una llamada mía, contestó Clayton. En cuanto encuentren el coche, te avisaré. ¿Y si no lo encuentran? Lo encontraremos, dijo Clayton con seguridad. Los chicos de los controles ya tienen fotos del coche y de Thatcher. Los policías de tráfico también lo saben. No pasará. Gracias, Clay, abrazó Mabel a su hermano. No sé qué haría sin ti. Oye, ¿para qué más sirven los hermanos mayores? Intentó bromear, aunque había tristeza en su voz. Pero Mabel, tienes que pensar en lo siguiente. Esto no va a resolver tus problemas. Lo sé, respondió ella en voz baja. Pero me dará tiempo para decidir si quiero resolverlos. Clayton detuvo a su hermana a la salida de la estación. Mabel, llevo mucho tiempo queriendo preguntártelo. ¿Por qué no lo dejaste a la primera sospecha? Ella guardó silencio durante largo rato, ordenando sus ideas. ¿Recuerdas que mamá siempre decía que una familia de verdad nunca se rinde? Después de morir, me aferré a esas palabras. Sentía que marcharse era admitir la derrota. Clayton abrazó a su hermana con fuerza. Mamá hablaba de la verdadera familia, Mabs. Mutualidad, respeto, honestidad, no paciencia unilateral. A Mabel se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se contuvo.
No era momento para debilidades. «Vete a casa», dijo Clayton en voz baja. «Te llamaré en cuanto haya noticias». Mabel asintió y se dirigió a la salida. Ya en la calle, se dio la vuelta y vio que su hermano seguía de pie en la puerta de la estación. Levantó la mano en señal de despedida y Mabel sintió una repentina oleada de confianza. Pasara lo que pasara, no estaba sola. De camino a casa, en el taxi, sonó su móvil. Clayton. «Lo encontré», dijo brevemente. El Aston Martin acaba de ser visto en el puesto de control de la calle 96. Están parando el coche ahora mismo. Mabel agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Manténme informada». «Te mantendré informada, pero, Mabel, utiliza estos 3 días sabiamente». Thatcher Thornton dirigió el Aston Martin plateado hacia el Hotel Four Seasons, saboreando la docilidad del potente coche. Sus labios se estiraron en una sonrisa de suficiencia. El coche era realmente bueno. Quizá demasiado bueno para Mabel, que últimamente pensaba demasiado en sí misma. Recordó la expresión de su cara cuando le arrebató las llaves de las manos. Asombro, incomprensión, impotencia. Era agradable. Le devolvió la sensación de control que poco a poco había ido desapareciendo de su relación. Hasta hacía 10 años, Mabel lo había mirado con admiración. Thatcher Thornton, la estrella emergente de Wall Street, el hombre capaz de convertir a una campesina de Arizona en una dama de sociedad de Nueva York. La sacó de los bosques, la presentó a la gente adecuada, le dio la oportunidad de hacer carrera en los mejores estudios de arquitectura. Y ahora se compra un coche de $230,000 sin consultarle? Inaceptable. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Brianna. «Ya estoy en la habitación. Te espera una sorpresa». Thatcher sonrió satisfecho. Aquí había alguien que conocía su lugar. Brianna Cage, una modelo de 28 años con ambiciones pero sin medios para hacerlas realidad. Estaba dispuesta a todo por llamar su atención y tener acceso a sus contactos. Una admiración tan genuina era halagadora. Aparcó el Aston Martin en la entrada del hotel y le entregó las llaves a Jack sin ningún cuidado. No se puede esconder una belleza como esta. En el vestíbulo, saludó con la cabeza a la recepcionista y se dirigió directamente a los ascensores. La sala estaba reservada a nombre de su empresa, una práctica habitual en las reuniones de negocios. Nadie hizo preguntas. Brianna le esperaba en una suite con vistas a Central Park, vestida solo con una bata de seda. Su larga melena pelirroja caía en ondas sobre sus hombros. «¿Qué es ese coche de abajo?», preguntó ella besándole. Ballet no salía de su asombro. Thatcher se quitó la chaqueta y se aflojó la corbata. «Aston Martin, juguete nuevo». «Nunca dijiste que ibas a comprarte un Aston», pudo oír el fingido disgusto en su voz. «Es una decisión espontánea», mintió, sirviéndose un whisky del minibar. «A veces hay que mimarse». Brianna se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. «Conozco otras formas de mimarte», susurró. 2 horas más tarde, Thatcher estaba tumbado en la cama mirando cómo se vestía Brianna. Tenía que estar en casa antes de las 8, o Mabel empezaría a hacer preguntas. Normalmente se le daba mejor planificar sus citas, pero hoy las emociones se apoderaron de él. «Tengo que irme», dijo, levantándose de la cama. «Cena de negocios». Brianna hizo un mohín con los labios. «Siempre dices lo mismo. ¿Cuándo podremos por fin pasar una noche entera juntos?» «Pronto», prometió Thatcher poniéndose los pantalones. «Estoy planeando un viaje de negocios a Boston la semana que viene. ¿Podrás acompañarme?» Los ojos de Brianna se iluminaron. «¿De verdad? ¿3 días juntos?» «Y 3 noches», sonrió, abotonándose la camisa. Era increíble lo fácil que resultaba manipular a mujeres como Brianna. Un poco de atención, regalos caros, promesas de ascenso profesional, y hacían cualquier cosa.
Mabel también solía ser así, hasta que empezó a ganar su propio dinero y a hacer sus propias conexiones. En el vestíbulo, Thatcher cogió las llaves del coche y se dirigió a la salida. Eran las 6:30. Tiempo de sobra para llegar a casa, darse una ducha y fingir su insatisfacción con la calidad del coche, explicando su ausencia con una prueba de conducción. Probablemente Mabel haría un mohín de resentimiento, pero luego le perdonaría, como siempre hacía. Entró en la Quinta Avenida y se dirigió hacia la calle 96. El tráfico era denso, pero el Aston Martin maniobraba con facilidad entre los demás coches. Thatcher reconoció mentalmente que Mabel había hecho una excelente elección. Incluso podría quedarse con el coche. Después de todo, quedaría mejor en su garaje que bajo el control de su mujer. Al acercarse a la calle 96, vio las luces intermitentes de un coche de policía. Un control era algo habitual en Nueva York. Thatcher aminoró la marcha, preparándose para el control de rigor. Cuando llegó su turno, un joven agente le hizo un gesto para que se detuviera. «Buenas noches, agente», dijo Thatcher cortésmente mientras bajaba la ventanilla. «Su carné y la documentación del coche, por favor», respondió secamente el policía. Thatcher sacó el carné de la cartera, pero entonces se dio cuenta del problema. Los papeles del coche. No se los había quitado a Mabel. «Verá, agente, mi mujer tiene ahora los papeles del coche. Es su coche nuevo, solo estoy probándolo». El oficial examinó la licencia de Thatcher. Luego miró dentro del coche. «Por favor, salga del coche, señor». «Lo siento». «¿Qué?» Thatcher frunció el ceño. «¿Cuál es el problema?» «Tenemos una orden de búsqueda para un Aston Martin plateado, número JRT 78892, que se cree que ha sido robado. Por favor, salga del vehículo». Thatcher sintió que su cara se sonrojaba de indignación. «Mire, debe de haber algún error. Este es el coche de mi mujer, Mabel Thornton. Llámela, ella lo confirmará». «Señor, no voy a decírselo otra vez. Salga del coche». Cuando el segundo oficial se acercó, Thatcher se dio cuenta de que no tenía sentido discutir. Salió lentamente del coche, intentando mantener la calma. «Puedo llamar a mi mujer ahora mismo y me confirmará que estoy autorizado a conducir este coche». «Puede hacer la llamada en comisaría», respondió el agente. «Ahora mismo tenemos que detenerle para que se aclare». Thatcher no daba crédito a lo que oía. ¿Detenerme? Eso es ridículo. Soy un financiero conocido, tengo reuniones, clientes. No puede simplemente... «Las manos a la espalda, señor», le interrumpió el agente sacando unas esposas. «¿Lo dice en serio?» Thatcher dio un paso atrás. «¿Esposas? ¿Por un malentendido con el papeleo?» «También tenemos información sobre el posible transporte de sustancias ilegales en este coche», continuó el agente con indiferencia. «Vamos a realizar un registro». «¿Qué?», exclamó Thatcher. «Esto es absurdo. ¿Qué tipo de sustancias? El coche es solo del salón. Este es el procedimiento estándar, señor. Por favor, no se resista». El frío metal de las esposas chasqueó alrededor de las muñecas de Thatcher. Sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Algunos coches que pasaban redujeron la velocidad y los pasajeros miraron con curiosidad lo que ocurría. Algunos incluso grababan con sus teléfonos. «No tienen derecho», siseó Thatcher mientras el agente lo conducía a un coche de policía. «Mi abogado le destrozará por esto». El agente no respondió a la amenaza y lo metió en el asiento trasero del coche patrulla. A través de la ventanilla, Thatcher vio cómo una mujer vestida de paisano se acercaba al Aston Martin, mostraba su placa y empezaba a examinar el interior. «Esto es un error», murmuró Thatcher. Un pensamiento repentino le hizo callar. «Mabel. ¿Podría ser ella?» «No, imposible». Su esposa era demasiado blanda, demasiado apropiada para tal venganza. Nunca se habría atrevido a hacer algo así.
En la comisaría de Manhattan, Thatcher fue conducido a través de una ruidosa sala llena de policías y detenidos. Varias cabezas se volvieron en su dirección. Un hombre con un traje caro y corbata de Gucci, esposado, destacaba entre los visitantes habituales de la comisaría. ¿Su nombre?, preguntó el sargento de recepción. Thatcher James Thornton, dijo apretando los dientes, y exijo hablar con mi abogado inmediatamente. Por supuesto, señor, respondió el sargento con indiferencia. Puede hacer una llamada después de que le hayan procesado. ¿Una llamada? ¿Cree que soy una especie de delincuente? Thatcher se indignó. Soy el socio gestor de un fondo de inversión con activos por valor de $2.000 millones. El sargento ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Muy impresionante, señor. ¿Fecha de nacimiento? Tras un humillante procedimiento de registro que incluía ser fotografiado y tomarle las huellas dactilares, Thatcher fue conducido a una pequeña sala de interrogatorios. Allí le esperaba la misma detective que había registrado el coche. Detective Méndez, División de Estupefacientes, se presentó sin ofrecerle la mano. Se ha metido en un buen lío, señor Thornton. El único problema aquí es su incompetencia, le replicó Thatcher. Quiero un abogado. Claro que sí, asintió el detective Méndez. Pero primero, permítame explicarle su situación. Está detenido bajo sospecha de robo de coche y posible transporte de estupefacientes. El coche está registrado a nombre de Mabel Thornton y no tenemos pruebas de que usted esté autorizado a conducirlo. «Es mi mujer, por el amor de Dios», exclamó Thatcher. «Llámela ahora mismo». «Lo hemos intentado», respondió Méndez con calma. «La señora Thornton no contesta al teléfono. ¿Quizá no sabe dónde está su coche?» Thatcher sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Mabel no contesta al teléfono? Eso no es propio de ella. Deme el teléfono y yo haré la llamada», exigió. El detective Méndez le puso delante el teléfono fijo. «Por favor». Thatcher marcó el número de Mabel. Un pitido, un segundo, un tercero, buzón de voz. «Mabel, soy yo. Ha habido un malentendido con tu coche en la comisaría. Llama enseguida a comisaría». Miró al detective. «¿Cuál es el número?» Méndez dictó el número, que Thatcher repitió en el auricular. Luego intentó llamar de nuevo con el mismo resultado. «Esto no es normal», murmuró. «Siempre contesta a mis llamadas». «Quizá la señora Thornton esté disgustada por la desaparición de su coche nuevo», sugirió el detective Méndez con una leve risita. Thatcher ignoró el comentario y marcó el número de su abogado. Buzón de voz. Miró el reloj. Eran casi las 8 de la tarde y el despacho hacía tiempo que había cerrado. No recordaba el número de casa del abogado. El contacto estaba anotado en el teléfono, que ahora yacía entre los objetos incautados. «Quiero hacer una llamada más», dijo Thatcher. «Lo siento, pero las normas solo permiten una llamada», respondió Méndez. «Si no ha podido ponerse en contacto con un abogado, podemos proporcionarle un abogado de oficio, pero no hasta mañana por la mañana». «¿Mañana por la mañana?» Thatcher se levantó de la silla de un salto. «No pueden retenerme aquí hasta mañana. No he hecho nada». «Está en prisión preventiva, señor Thornton. Por ley, podemos retenerle hasta 72 horas sin cargos». ¿3 días? Thatcher sintió que la habitación empezaba a girar. «Esto es una pesadilla. Si su mujer confirma que estaba autorizado a conducir su coche, le pondrán en libertad mucho antes», observó Méndez. «Es extraño que no conteste al teléfono, ¿no crees?» Una terrible corazonada empezó a formarse en la mente de Thatcher. Increíble, imposible, pero cada vez más probable. ¿Realmente Mabel había preparado todo esto? La tranquila y dócil Mabel, el portapapeles. Dejó el portapapeles en casa, con su correspondencia con Brianna. «Mierda», susurró. «¿Cómo dice?», intervino el detective Méndez. «Nada», se enderezó Thatcher tratando de mantener la dignidad. «Quiero que me devuelvan el teléfono. En él
Hay contactos de varios abogados más. Sus efectos personales le serán devueltos una vez completado el papeleo, contestó Méndez levantándose. Mientras tanto, tendrá que pasar la noche en un calabozo. ¿Un calabozo? Thatcher sintió que el pánico crecía en su interior. No pueden meterme en una celda. No soy un delincuente. Todos los detenidos son puestos en celdas, señor Thornton. Es el procedimiento estándar. No se preocupe, se le proporcionará todo lo que necesite. Necesidades resultó ser un delgado colchón sobre una litera de metal, una manta de lana gruesa y un retrete sin mampara en la esquina de la celda. A Thatcher lo metieron en una celda donde había otros 3 detenidos, un hombre grande y barbudo con tatuajes, un tipo flaco y nervioso que daba golpecitos con el pie en el suelo y un hombre mayor con la cara roja que roncaba en la litera del fondo. Hombre elegante!, le gritó el barbudo cuando los barrotes se cerraron detrás de Thatcher. ¿Es tu primera vez? Thatcher ignoró la pregunta, colocándose lo más lejos posible de los demás en la litera vacía. Te preguntas si es tu primera vez en la cárcel, explicó el tipo nervioso. Es importante que lo sepas. Sí, lo es, respondió Thatcher. Y por error, saldré de aquí mañana por la mañana. El barbudo soltó una risita. Eso es lo que dicen todos. La noche fue la peor de la vida de Thatcher. La litera dura, los ronquidos de sus vecinos, los ruidos constantes del pasillo, las luces brillantes que no se apagaban ni un minuto. Por la mañana se sentía destrozado, su caro traje arrugado, la barba incipiente irritándole la piel. Cuando vinieron a buscarle para interrogarle, ya eran las 9 de la mañana. Esta vez no era el detective Méndez quien le esperaba en la habitación, sino un hombre alto, de pelo rubio corto y penetrantes ojos azul grisáceo. Detective Featherstone, se presentó. Tengo que hacerle unas preguntas, señor Thornton. Algo en aquellos ojos le resultaba familiar a Thatcher. No responderé sin un abogado, dijo cansado. Deme el teléfono, tengo que ponerme en contacto con mi abogado. Por supuesto, asintió el detective deslizando el teléfono hacia él. Pero antes, ¿conoce a esta mujer? Colocó una fotografía delante de Thatcher. Brianna. Fue tomada anoche en el exterior del Hotel Four Seasons. La sangre se drenó de la cara de Thatcher. ¿Qué está pasando? Hemos recibido información de que te reúnes con esta mujer regularmente en el Hotel Four Seasons. Ayer aparcó un coche registrado a nombre de su esposa y pasó unas 2 horas allí. Nos preguntamos si estos encuentros están relacionados con los restos de sustancias ilegales encontrados en el interior del coche. ¿Qué rastros de qué? Thatcher se levantó de un salto de la silla. El coche es nuevo, lo he comprado yo. Quiero decir, mi mujer lo compró ayer. Interesante aclaración, dijo el detective Featherstone tomando nota en su cuaderno. Nuestros expertos continúan con el examen. Por ahora, el coche permanece bajo arresto. Escuche, intentó recomponerse Thatcher. Esta mujer es una conocida mía de negocios. Hemos hablado de su participación en la campaña publicitaria de nuestra fundación. Es perfectamente legal. ¿En una habitación de hotel? El detective Featherstone enarcó una ceja. Un lugar inusual para una reunión de negocios. Thatcher sintió que su paciencia se agotaba. Teléfono. Ahora, exigió. Voy a llamar a mi abogado. El detective acercó el teléfono. Por favor. Thatcher marcó el número del abogado y se sintió aliviado al oír su voz. Aquí Ferguson. Henry, soy Thatcher Thornton. Estoy en una comisaría de Manhattan. Estoy detenido por el absurdo cargo de robar mi propio coche y algunas drogas. Ven aquí de inmediato. A las 4 de la tarde, tras muchas discusiones entre su abogado y los policías, Thatcher seguía en comisaría. Le devolvieron el teléfono y encontró muchas llamadas perdidas de colegas y clientes, pero ninguna de Mabel. Intentó llamarla varias veces, pero fue en vano. No pueden retenerte más de 72 horas sin cobrarte, le aseguró su abogado.
pero están intentando presionar. Está claro que alguien quiere darte una lección, Thatcher. Mabel, murmuró. Es ella. Debe de haber encontrado la correspondencia con Brianna. El abogado frunció el ceño. ¿Brianna? ¿Otra vez tú? Ya hemos hablado de los riesgos de tu entretenimiento. No me sermonees, Henry, soltó Thatcher. Solo sácame de aquí. Estoy en ello. Pero si el coche en realidad solo está registrado a nombre de tu mujer y no tienes un poder notarial, ¿qué tipo de poder entre cónyuges? Según la ley de Nueva York, si un coche está registrado a nombre de uno de los cónyuges, el otro no tiene derecho automático a conducirlo sin un poder notarial o un seguro a su nombre, explica el abogado, sobre todo si tienen un acuerdo prenupcial con separación de bienes. Thatcher bajó la cabeza sobre las manos. Efectivamente, él y Mabel habían suscrito un contrato de ese tipo, por insistencia de él, para proteger sus bienes. Esto es una pesadilla, susurró. Todo por culpa de la maldita máquina. No, Thatcher, objetó el abogado. Todo se debe a Brianna Cage y a gente como tú. Si tu mujer está realmente detrás de esto, bueno, no puedo decir que no la entienda. De vuelta en el ático, lo primero que hizo Mabel fue comprobar la tableta de Thatcher. La correspondencia con Brianna Cage era solo la punta del iceberg. Había reservas de hotel, facturas de restaurantes para 2 personas en los días que supuestamente había trabajado hasta tarde, e incluso unas cuantas fotos de su último viaje de negocios a Miami. Mabel lo cargó todo metódicamente en el pendrive. No le temblaban las manos, solo había fría determinación en su interior. 12 años. 12 años viviendo con un hombre que parecía traicionarla con facilidad. Era más de medianoche cuando la llamada de su hermano rompió el silencio del piso. «Está en la celda», dijo Clayton sin preámbulos. No llamó enseguida a su abogado como pensó que haría. Demasiado orgulloso. «¿Cómo ha reaccionado?», preguntó Mabel, sirviéndose una copa de vino. «Conmocionado, indignado y completamente ajeno a lo que está pasando». «Perfectamente», dijo Clayton con satisfacción en la voz. «El detective Méndez le interrogará mañana. Es una maestra desequilibrando a la gente. ¿Y el coche? Está en la comisaría. Se lo devolveremos dentro de 3 días cuando esto haya terminado». Mabel bebió un sorbo de vino. «Gracias, Clay. No me lo agradezcas. Utiliza este tiempo sabiamente, Mabs. ¿Qué piensas hacer?» Ha estado pensando. El plan había empezado a tomar forma en el taxi de camino a casa, pero ahora que los acontecimientos estaban en marcha, su determinación no había hecho más que fortalecerse. «Llamaré a Helen Burroughs mañana a primera hora». «¿La abogada del divorcio?», aclaró Clayton. «Un paso serio. Es un buen momento para dar un gran paso, ¿no crees?». Tras la conversación con su hermano, Mabel permaneció largo rato junto a las ventanas del ático, contemplando la ciudad de Nueva York de noche. Las luces de la ciudad parecían constelaciones, tan distantes y frías. La vista le había inspirado en otro tiempo asombro y admiración, pero ahora no sentía más que vacío. Aquella mañana, a las 9 en punto, marcó el número de Helen Burroughs, la abogada de divorcios más famosa de Manhattan. El nombre de Thornton hizo magia. La cita estaba fijada para las 11 de la tarde. El despacho de Helen estaba situado en una torre de cristal con vistas a Central Park. La propia Helen era una mujer de mediana edad, de mirada aguda y pelo gris impecablemente peinado. «Señora Thornton», estrechó la mano de Mabel con firmeza. «Me alegro de que haya venido a verme. Siéntese, por favor». Mabel se hundió en el sillón de cuero, sintiéndose extrañamente tranquila. Por primera vez en años, estaba haciendo algo por sí misma. «Quiero divorciarme de mi marido», dijo sin preámbulos. «Tengo pruebas de sus infidelidades». Helen asintió, sin mostrar sorpresa. «¿Has traído estas pruebas contigo?» Mabel le tendió un pendrive. «Está todo aquí. Correspondencia, fotografías, facturas de hotel. La última aventura duró 3 meses, pero hubo otras.
La abogada conectó el pendrive al ordenador y examinó el contenido en silencio durante un rato. Impresionante, dijo finalmente. Normalmente los clientes vienen con sospechas y tú tienes un dossier completo. Mi hermano es detective de policía. Mabel sonrió débilmente. Algo se le habrá pegado. Tanto mejor para nuestro caso. Helen se reclinó en su silla. Háblame de tu acuerdo prenupcial. Pasaron la hora siguiente discutiendo los aspectos legales. El acuerdo prenupcial, redactado 12 años atrás por insistencia de Thatcher, jugaba ahora en su contra. Cuentas separadas, bienes separados, un registro claro de todo lo comprado con fondos personales. Todo esto facilitaba el divorcio. ¿Su vida profesional le reporta ingresos estables?, preguntó Helen. Más que eso, asintió Mabel. Mi estudio de arquitectura ha conseguido un contrato importante. Económicamente, soy completamente independiente. Eso es estupendo. No hay hijos en común. La propiedad está a nombre de los dos, pero con un claro reparto de acciones. Helen hizo anotaciones en su libreta. Helen hizo anotaciones en su cuaderno. Con tus pruebas y sin hijos, el proceso podría completarse bastante rápido. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Mabel miró a la abogada. Por supuesto. En ese caso, tendré los documentos listos para mañana. Puede firmarlos y dejármelos. Le daré copias a tu marido en cuanto des la señal. Al salir del despacho de Helen, Mabel se sintió inusualmente ligera. Era como si los pesados grilletes que había llevado todos estos años empezaran por fin a caer. Decidió caminar, disfrutando del luminoso día primaveral. Su teléfono vibró en el bolso, un mensaje de Clayton. ¿Cómo te ha ido? Perfecto. El papeleo estará listo mañana, respondió ella. ¿Cómo está nuestro invitado? Ya he contactado con un abogado, pero estamos dando largas. El detective Méndez está en racha. Mabel sonrió y guardó el teléfono. El siguiente punto de su lista era una empresa de cambio de cerraduras. Estaba de suerte. El equipo podría llegar esta misma tarde. De vuelta en casa, empezó a recoger las cosas de Thatcher. No las desechó, no las dañó, solo las metió en cajas. Cada prenda, cada atributo personal evocaba recuerdos. Aquí estaba la corbata que le había regalado por su 5º aniversario de boda. Aquí estaban los gemelos con sus iniciales compartidas, TT, de Thatcher Thorrington, y MT, de Mabel Thorrington. Mabel Thorrington. ¿Volverá a ser pronto Mabel Featherstone? ¿O conservará el apellido de su marido con el que es conocida en los círculos profesionales? Para su sorpresa, la idea de volver a su apellido de soltera no le evocaba nostalgia. Mabel Featherstone era una chica insegura de Arizona que soñaba con una carrera como arquitecta. Mabel Thorrington era una mujer de éxito que había creado su propio estudio. Quizá había llegado el momento de ser simplemente Mabel, sin estar unida al apellido de nadie. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. El equipo de cambio de cerraduras llegó exactamente como estaba previsto. 2 horas más tarde, la puerta principal, la trasera y la del despacho de Thatcher tenían cerraduras nuevas. «Todas las llaves son suyas, señora», dijo el jefe del equipo, entregándole un manojo. «Como usted pidió, también se ha cambiado el código electrónico». Mabel les dio las gracias y volvió a ordenar sus cosas. Cuando terminó con la ropa, pasó al despacho de Thatcher. Aquí fue más cuidadosa. No tocó papeles de negocios, solo pertenencias personales. En un cajón del escritorio había un álbum con las fotos de su boda. Mabel lo abrió y miró las imágenes de 12 años atrás. Una joven pareja en la escalinata de la iglesia. Ella con un vestido sencillo pero elegante, él con un smoking clásico. Ambos sonrientes, con los ojos brillantes de felicidad y esperanza. ¿Qué fue mal? ¿Cuándo pasó su matrimonio de ser una unión de iguales a un juego de un solo hombre? Quizás en el momento en que Thatcher empezó a ver su éxito como una amenaza para su propio ego, o incluso antes,
cuando ella dejó de ser la palurda agradecida que él había llevado a la fama? El teléfono volvió a vibrar, esta vez sonando. ¿Sí, Clay? Tu marido está furioso. La voz de su hermano estaba llena de placer mal disimulado. Su abogado exige la liberación inmediata, pero estamos aguantando. Tardarán al menos otras 24 horas en analizar el coche. ¿Se da cuenta de que soy yo? Él lo supone, pero no puede probar nada. Oficialmente no tuviste nada que ver con la detención. Mabel suspiró. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Tú qué crees? No lo sé, dijo ella con sinceridad. A veces creo que he tenido demasiada paciencia, y a veces pienso que exagero. Escucha, la voz de Clayton se volvió seria. Te robó el coche para irse con su amante. Te engañó durante años. No estás exagerando, hermana. Por fin empiezas a respetarte a ti misma. Después de hablar con su hermano, Mabel decidió tomar el aire. Bajó al vestíbulo y la recibió un portero sorprendido. «Señora Thornton, ¿el señor Thornton no está con usted?» «No, Edward. Mi marido está en viaje de negocios», respondió ella. «Hoy iré andando». Edward tosió avergonzado. «Perdone mi curiosidad, pero ¿está bien su coche? Me he dado cuenta de que no estaba en el aparcamiento». «Es solo un pequeño problema técnico», sonrió Mabel. «Pronto estará bien». Hacía un calor inusual para ser marzo. Mabel se dirigió a Central Park, donde Thatcher y ella habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Todo parecía tan sencillo entonces. El éxito de él en Wall Street, la floreciente carrera de ella en arquitectura, sus sueños comunes para el futuro. Los hijos nunca llegaron. Primero ambos querían centrarse en sus carreras, luego empezaron los problemas de salud de Mabel, después quedó claro que su matrimonio ya no era el mismo. Ahora estaba agradecida por no haber tenido hijos. Un divorcio habría sido mucho más doloroso. Mabel se sentó en un banco junto al lago, observando a una joven pareja que daba de comer a los patos. La mujer hablaba animadamente y el hombre reía mientras le rodeaba los hombros con el brazo. ¿Serían felices dentro de 12 años? ¿O serían dos extraños viviendo bajo el mismo techo? De repente, el miedo se apoderó de ella. ¿Sería capaz de vivir sola? Tiene 36 años. No es vieja, pero tampoco una jovencita. Nueva York es una ciudad de solitarios, pero ¿está preparada para ser uno de ellos? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Adelante. S.R.A. Thornton, Helen Burroughs. Los papeles están listos antes de lo que había planeado. ¿Puede venir a firmarlos hoy? Sí, por supuesto. Mabel miró su reloj. Estaré allí en 30 minutos. En el despacho de Helen la esperaba una impresionante pila de documentos. Los trámites del divorcio, la división de bienes, las garantías financieras, todo estaba detallado. He incluido todas tus pruebas como apéndice, explicó Helen. Con ellas, el tribunal se pondrá sin duda de tu parte en cualquier disputa, aunque, dado vuestro acuerdo prenupcial, no debería haber mucho que discutir. Mabel leyó detenidamente cada página antes de firmar. No era solo un acto legal, era una decisión que cambiaría su vida. ¿Y ahora qué?, preguntó mientras firmaba el último documento. Ahora prepararé copias para tu marido, respondió Helen. ¿Cuándo quieres entregárselas?, pensó Mabel. Dentro de 2 días. ¿Te resultaría más cómodo entregárselas a través de mí o dárselas personalmente? Preferiría que las recibiera al llegar a casa. Helen asintió comprensiva. Una decisión sensata. La confrontación emocional rara, conduce a resultados constructivos. Al salir del despacho del abogado, Mabel sintió una extraña tranquilidad. Era como si por fin hubiera tomado la difícil decisión que llevaba años aplazando. De vuelta a casa, siguió ordenando las pertenencias de Thatcher. Al anochecer, todo estaba empaquetado en cajas ordenadas que colocó en la habitación de invitados. Mabel se dio una larga ducha caliente, dejando que el agua se llevara el estrés del día.
Se envolvió en una suave bata y se acercó al espejo. En el reflejo vio a una mujer con una mirada decidida en sus ojos azul grisáceo, no una chica asustada de Arizona, no una esposa infiel, sino una persona dispuesta a empezar un nuevo capítulo de su vida. Antes de irse a la cama, llamó a su hermano. «¿Cómo van las cosas en el frente?» «Tu marido sigue en comisaría», contestó Clayton. Su abogado armó un escándalo, pero el examen forense del coche reveló restos de polvos. Probablemente sean polvos de talco o algo así, pero llevará tiempo comprobarlo. Me llamó varias veces. ¿Y? No contesté. Clayton se quedó callado un momento y luego preguntó. ¿Estás bien, hermanita? Mabel sonrió. Sabes, creo que estoy realmente bien por primera vez en años. A la mañana siguiente, Mabel se despertó sintiéndose ligera. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas panorámicas del dormitorio, pintando la habitación con colores cálidos. Se estiró, saboreando el espacio, sin abrazos fingidos, sin división tácita del territorio en la cama. Durante el desayuno, estaba revisando el correo cuando volvió a sonar el teléfono. El número de Thatcher. Tras un momento de vacilación, contestó. ¿Sí? ¿Mabel? Por fin. La voz de su marido sonaba tensa. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué cree la policía que he robado nuestro coche? ¿Su coche? Preguntó ella con calma. El coche está registrado a mi nombre, Thatcher, y no te he dado permiso para utilizarlo. Hubo un silencio y luego una exhalación de rabia. Tú has hecho esto, ¿verdad? Tú preparaste todo esto. No tengo ni idea de lo que estás hablando, dijo Mabel con frialdad. Solo sé que robaste las llaves de mi coche nuevo y te fuiste sin pedir permiso. ¿También te dejaste caer por tu hermano policía? Clayton no tuvo nada que ver. Si tienes un problema legal, consúltalo con tu abogado. Mabel. La voz de Thatcher cambió de repente, casi suplicante. Mira, entiendo que estés enfadada. Lo que hice fue una estupidez. Pero este malentendido con Brianna... ¿El malentendido? Mabel sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Una aventura de 3 meses es un malentendido? ¿Un viaje juntos a Miami es un malentendido? Has leído mi correspondencia, afirmó Thatcher. Dejaste la tableta sobre el escritorio con los mensajes abiertos. Al parecer tenía prisa por ver a su conocido de negocios. Hubo una larga pausa. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Thatcher. ¿Que me disculpe? De acuerdo, le pido disculpas. Fue un error, pero montar un circo con la policía... Yo no he hecho nada, replicó Mabel. Tú creaste esta situación cuando me robaste el coche. ¿Robarlo? Estamos casados, maldita sea. Eso no cambia nada. Mabel respiró hondo. Lo siento, tengo que irme. Tengo una reunión con un cliente. Mabel, para. No me cuelgues. Necesito tu ayuda para salir de aquí. Habla con tu abogado, contestó y terminó la llamada. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez en su relación, no cedió, no transigió, no perdonó lo inexplicable. Mabel pasó el resto del día trabajando en el proyecto del Centro Cultural. Sumergirse en los planos arquitectónicos siempre tenía un efecto tranquilizador para ella. Aquí estaba en su elemento, aquí todo coincidía con su visión. Aquella noche, mientras navegaba por Internet, vio una foto de Brianna Cage en un acto social. Una mujer alta, pelirroja, de sonrisa profesional y ojos vacíos. Mabel la comparó involuntariamente con ella. Eran completamente opuestas. Si Thatcher se sentía atraído por mujeres así, ¿qué había encontrado en ella 12 años atrás? Un nuevo mensaje de Clayton interrumpió sus pensamientos. Tu Mustang estará libre mañana por la tarde. Los forenses no han revelado nada criminal. El abogado sigue adelante. Lo retendremos hasta mañana. Luego tendremos que soltarlo. Gracias por todo, Clay, respondió ella. Los papeles del divorcio están listos. Helen los entregará mañana. Lo estás haciendo muy bien, hermanita. Mabel sonrió.
En aquellos 2 días, no solo había preparado los papeles y cambiado las cerraduras, se había redescubierto a sí misma, una mujer que no temía a la soledad porque era mejor que una relación falsa, una mujer que no se aferra al pasado por miedo al futuro. Al despertar el tercer día de su nueva vida, Mabel sintió una extraña impaciencia. Hoy todo llegaría a su fin. Thatcher volvería a casa y encontraría las cerraduras cambiadas y los papeles del divorcio. No habría escenas dramáticas, ni lágrimas, ni recriminaciones mutuas, solo hechos y consecuencias. Llamó al conserje. Edward, buenos días. Hay un mensajero entregando algunos documentos importantes para el señor Thornton hoy. Por favor, dáselos cuando vuelva. Por supuesto, S.R.A. Thornton. ¿No estará en casa? No, respondió Mabel. Tengo reuniones todo el día. Era una mentira para salvar el día. No iba a esconderse de Thatcher, pero no quería estar presente cuando él regresara. Necesitaba tiempo para darse cuenta de la nueva realidad sin confrontaciones emocionales. Al salir del ático, Mabel miró por última vez las fotos compartidas en la pared. 12 años. No tan jóvenes para el primer capítulo de la edad adulta, y no tanto para no empezar uno nuevo. Thatcher Thornton salió de la comisaría al final de su tercer día bajo custodia. Sin afeitar, con un traje arrugado y ojeras, parecía haber envejecido 10 años. Consultas con un abogado, interrogatorios interminables, noches en una celda de detención. Todo ello había dejado una marca en su rostro. «Puede retirarse», anunció el detective Featherstone, entregándole una bolsa con efectos personales. Los análisis forenses no mostraron rastros de estupefacientes y su esposa no presentó cargos por el robo. ¡Qué generosa! Thatcher apretó los dientes. Por un momento pensó que había una risita en los ojos azul grisáceo del detective, pero mantuvo su expresión profesionalmente impenetrable. Le devolveremos el coche en un plazo de 24 horas, una vez cumplidos los trámites. No es mi coche, replicó Thatcher con cansancio. Como usted ha tenido la amabilidad de recordarme durante los 3 últimos días. Salió de la estación, respirando con avidez el aire fresco. Después de la celda mohosa, incluso el aire brumoso de Manhattan parecía una fragancia celestial. Thatcher sacó su teléfono y llamó a un taxi. A casa, a ducharse y luego a lidiar con Mabel y su repentina venganza. En el taxi, intentó llamar a su mujer, pero de nuevo le saltó el buzón de voz. Durante 3 días enteros había ignorado sus llamadas, un comportamiento insondable para la normalmente suave y complaciente Mabel, pero nunca había tenido pruebas de su engaño, hasta ahora. Thatcher se recostó en su asiento, contemplando la conversación que le esperaba. Mabel lloraría, acusaría, exigiría explicaciones. Él le pediría disculpas, le prometería que no volvería a ocurrir, tal vez le sugeriría unas vacaciones compartidas para reparar la relación, el patrón habitual que funcionaba después de cada crisis en su matrimonio. Pero 3 días en una celda, eso está fuera de lugar. Mabel estaba definitivamente fuera de lugar y él se lo haría saber. Después de la reconciliación, por supuesto. El taxi se detuvo frente a un conocido edificio de cristal y hormigón del Upper East Side. Thatcher pagó y se dirigió a la entrada, saludando con la cabeza al portero. «Buenas tardes, Edward». «Señor Thornton». El portero se mostró claramente sorprendido por su maltrecho aspecto. «Me alegro de volver a verle. Tengo unos papeles para usted». «¿Qué clase de papeles?» Thatcher frunció el ceño. «El mensajero los entregó esta mañana. La señora Thornton me pidió que se los entregara personalmente». Edward le entregó un sobre cerrado. Thatcher cogió el sobre, pero no lo abrió en el vestíbulo. Primero una ducha, ropa limpia, un vaso de whisky. Después, ocuparse de los papeles y de su mujer. Tomó el ascensor hasta el último piso y se dirigió a la puerta de su ático. Introdujo la llave, la giró y no pasó nada.
La llave no giraba, como si hubiera entrado en la cerradura de otra persona. Thatcher se quedó mirando la puerta, desconcertado. Luego volvió a intentarlo, con el mismo resultado. «¿Qué demonios?», murmuró, sacando el teléfono. Marcó el código en el panel electrónico junto a la puerta. Código no válido. Volvió a llamar a Mabel, buzón de voz. La rabia empezó a hervir en su interior. Primero la policía, y ahora esto. Thatcher se dio la vuelta bruscamente y bajó al vestíbulo. «Edward, ¿tiene la señora Thornton llaves nuevas?». El portero vaciló. «Sí, señor. Anteayer vino el manitas. La señora Thornton dijo que era un cambio rutinario». Thatcher sintió que la sangre le subía a la cara. Cambió las cerraduras. Literalmente lo sacó por la puerta de su propia casa. «¿Dónde está ella ahora?». «No lo sé, señor. Se fue esta mañana con una maleta, dijo que tenía reuniones todo el día». «¿Con una maleta?». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Thatcher. Aquello ya no parecía una discusión normal. Finalmente dirigió su atención al sobre que tenía en las manos. Era grueso, oficial, con el logotipo en relieve de un bufete de abogados. Thatcher lo abrió en el vestíbulo, pasó los ojos por la primera página y sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Declaración de disolución del matrimonio. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Edward preocupado al ver el cambio en su rostro. «No», respondió Thatcher con voz ronca. «Definitivamente no». Se hundió cansado en el sillón del vestíbulo, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Mabel había pedido el divorcio. Había cambiado las cerraduras. Había recogido sus cosas y se había marchado. Todo en 3 días, mientras él estaba en una celda. El documento contenía no solo la petición de divorcio, sino una lista detallada de sus engaños, incluyendo fechas, lugares de encuentro, fotos. Brianna estaba allí, Christine desde el año pasado, Jessica desde el acto benéfico, e incluso Amanda, su secretaria, con quien había tenido una breve aventura hacía 2 años. Gimiendo, Thatcher cogió el teléfono y volvió a marcar el número de su mujer. Al 5.º timbrazo, ella contestó por fin. «¿Sí, Thatcher? ¿Qué diablos significa eso?», gruñó, agitando los documentos delante de él como si ella pudiera verlos. «¿Cambiar las cerraduras? ¿Pedir el divorcio? ¿Te has vuelto loco?». «No», respondió Mabel con calma. «Por primera vez en mucho tiempo», pensaba con claridad. «Si se trata de Brianna, lo has entendido todo mal. Fue solo una aventura», le interrumpió Mabel. «Como Christine, y Jessica, y Amanda». Thatcher vaciló. Sabía de todas ellas. «Mira», cambió el tono, más suave. «Entiendo que estés enfadada. Cometí un error, varios errores, pero 12 años de matrimonio no pueden tirarse a la basura por eso». «No voy a tirar por la borda 12 años», replicó Mabel. «Estoy salvando los años que me quedan de vida de las mentiras y la traición». «¿Dónde estás?», preguntó Thatcher bajando la voz para que no lo oyera el portero. «Tenemos que hablar en persona». Una pausa al otro lado de la línea. «En el Hotel Plaza, habitación 812. Estaré allí dentro de 1 hora». La conexión se cortó. Thatcher apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El Plaza, entonces. A Mabel siempre le había encantado aquel hotel. Se habían alojado allí la primera noche después de su boda. 1 hora más tarde, duchado y vestido con un traje del equipaje del coche que siempre guardaba para emergencias, Thatcher se plantó ante la puerta de la habitación 812 del Hotel Plaza. Llamó a la puerta. La puerta se abrió casi de inmediato, como si Mabel hubiera estado esperando a su lado. Parecía diferente. No solo la ropa o el pelo eran diferentes, sino que había algo nuevo en su mirada, en su postura, en todo su aspecto. Confianza, calma, desapego. «Adelante», dijo simplemente, haciéndose a un lado. Thatcher entró en la suite. Una espaciosa suite con vistas a Central Park, una botella de champán en una cubitera, 2 copas. «¿Celebrando su divorcio?», preguntó con ironía. «Una nueva vida»,
respondió Mabel con calma, sirviéndose un poco de champán. ¿Quieres un poco? Quiero una explicación. Thatcher tiró los papeles sobre la mesita. ¿Qué demonios te ha pasado? Hace 3 días eras la de siempre, y ahora por fin he dejado de fingir que no me doy cuenta de tus engaños, terminó Mabel por él, dando un sorbo a su vaso. Tuvieron que pasar 12 años y un coche robado para que me decidiera a hacerlo. Thatcher se pasó una mano por la cara. Mira, no estoy orgullosa de lo que hice, pero tienes que darte cuenta de que para un hombre en mi posición... Oh, por favor, se rió Mabel, y no había alegría en su risa. Ahórrate el tópico de que un hombre de éxito necesita variedad. No te he llamado para eso. ¿Por qué lo has hecho? Thatcher frunció el ceño. ¿Para qué quedar en persona si ya has tomado una decisión? Mabel se sentó en una silla y señaló la de al lado. Porque después de 12 años de matrimonio te mereces oír la verdad en persona, no a través de abogados, y porque tengo algo importante que decirte. Thatcher se sentó de mala gana. El familiar aroma de su perfume le pareció de repente extraño, como si lo hubiera inhalado por última vez. Te escucho. He estado pensando en muchas cosas estos 3 últimos días, empezó Mabel. No solo sobre tu engaño, sino sobre todo nuestro matrimonio. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Nunca fuimos socios iguales. Salvaste a una palurda de Arizona, le enseñaste el mundo, y se suponía que yo debía estarte eternamente agradecida, ¿verdad? Eso no es... Déjame terminar, lo detuvo Mabel con suavidad pero con firmeza. Cuando empecé a tener éxito por mi cuenta, te molestó. ¿Recuerdas mi primer gran proyecto hace 3 años? Ni siquiera viniste a la presentación, aunque lo prometiste. Thatcher se avergonzó. De hecho, había faltado al acto, prefiriendo reunirse con Amanda. Tenía una importante reunión de negocios, mintió por costumbre. ¿Con Amanda en el Ritz?, aclaró Mabel. Sí, muy de negocios. Thatcher sintió que el color le inundaba la cara. Realmente lo sabía todo. Si sabes de mis asuntos, ¿por qué no dijiste nada en todos estos años? ¿Por qué no hiciste una escena? ¿Por qué no exigiste una explicación? Mabel hizo girar su vaso entre las manos, pensativa. Al principio no quería creerlo. Luego tuve miedo de perderte. Luego me acostumbré a hacer la vista gorda. Pero cuando me robaste el coche para irte con otra amante, esa fue la gota que colmó el vaso. Yo no robé tu maldito coche. Thatcher explotó. Estamos casados. Es nuestra propiedad conjunta. No, objetó Mabel con calma. Según nuestro acuerdo prenupcial, cualquier cosa comprada con fondos personales sigue siendo propiedad personal. Tú insististe en esa cláusula, ¿recuerdas?, para proteger tus bienes de mí. Thatcher abrió la boca para protestar, pero no pudo. Ella tenía razón. La cláusula se incluyó por su insistencia. ¿Y ahora qué?, preguntó tras una pausa. ¿Continuará con su venganza? ¿Qué es este espectáculo con la policía? Eso no es venganza. Mabel negó con la cabeza. Son las consecuencias. Por primera vez en nuestro matrimonio te enfrentas a las consecuencias de tus actos. ¿Qué se siente? Thatcher apretó los dientes. ¿Sabes que tu hermano me detuvo ilegalmente? Podría haber presentado una denuncia. Podrías, asintió Mabel. Pero entonces tendrías que explicarle a tu amante por qué condujiste mi coche sin permiso. A los periódicos les encantan las historias así. Por primera vez en toda la conversación, Thatcher vio algo familiar en sus ojos, una chispa de la aguda inteligencia que le había atraído 12 años atrás. «Has cambiado», dijo. «No», dijo Mabel en voz baja. «Siempre he sido así. Es solo que tú preferías ver a una esposa sumisa en lugar de a una compañera igualitaria». Se levantó y se dirigió a la ventana, contemplando el parque vespertino. ¿Sabes qué es lo más triste? Que te quería de verdad, no a tu estatus, ni a tu dinero, ni a tus contactos, a ti. Ese hombre ambicioso y brillante que una vez creyó en mí más de lo que yo creía en mí misma. Thatcher sintió algo apretarse en su pecho.
Por primera vez en toda esta pesadilla, sintió pesar en lugar de rabia. «Mabel», su voz se suavizó. «Podemos arreglarlo. Ve a un consejero matrimonial, tómate un descanso, pero no lo cortes así como así». «No». Se volvió hacia él con determinación en los ojos. «Ya he tomado una decisión. Por un error, ni uno», dijo Mabel en voz baja. «No fue un error. Sabías lo que hacías cada vez con cada mujer. Fue una elección. Tu elección, una y otra vez». Thatcher se levantó y se acercó a ella. «¿Qué hay de tu elección? ¿Arrojar 12 años de matrimonio?» «No los voy a tirar», Mabel sonrió débilmente. «Estoy agradecida por todo lo bueno que ha habido entre nosotros, pero continuarlo. Ya no es un matrimonio, Thatcher. Es una costumbre, una cómoda coexistencia». «¿Y ahora qué?», preguntó, sintiendo que todos los argumentos se habían agotado. «Dividir la propiedad y seguir caminos separados». «Exacto», asintió Mabel. «Mi abogado ya ha preparado todos los documentos. Un acuerdo prenupcial simplifica el proceso. Tendremos que vender el ático y repartirnos el dinero, pero eso no será un problema». «¿Qué hay de...?» Thatcher vaciló, sin saber qué más decir. Por primera vez en su vida se sentía completamente impotente. «Te las arreglarás», dijo Mabel en voz baja, como si leyera sus pensamientos. «Siempre has sido fuerte, y yo también lo superaré». Hizo una pausa y luego añadió, «Te estoy agradecida». «¿Por qué?», Thatcher sonrió amargamente. «¿Por hacer trampas?». «Por demostrarme lo fuerte que puedo llegar a ser», contestó Mabel con sencillez. «Si no hubiera sido por los últimos 3 días, probablemente seguiría haciendo la vista gorda». Thatcher guardó silencio, dándose cuenta de que había perdido. No solo una discusión o una pelea, había perdido a una mujer que ahora se daba cuenta de que era mucho más fuerte y profunda de lo que había pensado todos estos años. «Tus cosas están guardadas en cajas en mi piso», dijo Mabel. «Puedes recogerlas mañana. Estaré en el trabajo entre las 10 y las 6. Le dejaré la llave a Edward». «¿Ya está?». Thatcher negó con la cabeza. «¿12 años y termina así?». «No», dijo Mabel en voz baja. 12 años había sido nuestra historia compartida, y ahora empieza una nueva historia, la tuya y la mía, separados». Se acercó a él, le tocó ligeramente la mejilla, un gesto que antaño había sido tan familiar entre ellos. «Adiós, Thatcher». Quiso responderle con algo cortante, sarcástico. Quiso recordarle quién era antes de conocerle, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque en aquel momento por fin la vio, a la verdadera Mabel, sin la máscara de sumisión y flexibilidad. Y aquella mujer no solo le provocaba ira, sino también un respeto involuntario. «Adiós, Mabel», dijo con voz ronca, y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «¿De verdad planeaste todo esto? ¿La policía? ¿La detención? ¿El papeleo?». Mabel sonrió, tranquila, sin rastro de schadenfreude. «Quizá he aprendido más de ti de lo que crees». Cuando la puerta se cerró tras él, Mabel se volvió hacia la ventana. El sol se ponía en el horizonte, coloreando los rascacielos de Nueva York en tonos dorados y escarlata. Pronto llegaría un nuevo día, el primer día de su nueva vida. Levantó su copa de champán como si estuviera brindando. Por los nuevos comienzos. En la mesilla de noche estaban las llaves del Aston Martin que Clayton le había devuelto aquella tarde. Mañana iría a trabajar en su coche, con sus llaves, a su estudio, y nadie se las quitaría de las manos.